Conmigo en Efesios, mis amados hermanos. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el verso 18. Capítulo 6, verso 18. Me dice un amén cuando ya lo tengan todos. La historia que Dios empezó a escribir de ti, Dios la terminará. No sé si me entendió. Solo el hermano me entendió. Dios comenzó una historia. Cuando tú naciste, Él te vio desde el vientre de tu madre, te escogió, y desde que te escogió va a terminar la obra. La obra que Él empezó la va a terminar. Leámoslo, mis amados hermanos. Capítulo 6, versículo 18. ¿Qué nos habla el apóstol Pablo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. No nos cansemos de orar, vamos a seguir orando, porque es necesario que el Espíritu Santo dirija esta palabra. Amado Padre de gloria, Espíritu Santo de Dios, Señor, te pedimos, Dios mío, que en esta atmósfera sea cambiada. Dios mío santo, en el nombre de Jesús, papá, yo me quito, Dios mío, pero que sea tu palabra, Dios mío, hablando, Señor, a mi vida, hablando a tu pueblo, Padre, con ese fuego, como el día del Pentecostés, Padre amado, porque es necesario que te busquemos en espíritu y en verdad. Tales adoradores tú buscas que te adoren, Dios mío. En esta noche, Dios mío, declaramos, Padre, una palabra edificante, Señor, a nuestras vidas, Señor, que nos pueda hacer ver dónde hemos estado apartados de ti, que nos pueda hacer ver, Dios mío, cómo debemos orar, Dios mío, cómo debemos buscarte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Gracias, bendito Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén, Señor. Dios lo hará. Gloria a Jesús. Se puede sentar, mi amado hermano. El tema es orando en el Espíritu, o lo podemos llamar el poder de orar en el Espíritu. ¿Cuántos sabemos cómo es orar en el Espíritu? Hay dos cosas, mis amados hermanos, que debemos saber: ¿qué es el orar en el Espíritu y qué es orar en la carne? Muchas veces, mis amados hermanos, el enemigo es un obstáculo para nuestra vida espiritual, porque hacemos oraciones que no llegan al Señor. La palabra dice que le pidamos, pero hay veces pedimos mal, porque el Señor te quiere meter a otro ámbito espiritual para que te puedas conectar con Él y esa oración sea efectiva delante de Él. Pero lo que se da hoy en día, mis amados hermanos, en los altares o en el cristiano, es que oramos como que si estuviéramos en el desierto. Cuando tú te conectas para orar al Espíritu, si te sometes al Espíritu, ya no serás tú el que esté clamando, sino será el Espíritu el que te esté guiando. Porque la palabra nos dice: clamad, que oremos, dice, en todo tiempo, oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué vamos a estar hablando, mis amados hermanos, sobre el orar en el Espíritu? ¿Cuál es la importancia y la maravillosa y los beneficios que tendremos orando en el Espíritu? Porque el orar en el Espíritu pasaremos más tiempo con Dios, porque tú te vas a maravillar de lo que Dios está haciendo, porque ya no eres tú orando. Vas a vivir una experiencia diferente.
Hay dos formas de orar en el Espíritu. Pero hay miles de personas, oiga bien, en sus oraciones que están secas. Como le decía, están secas. Pero Dios quiere que te metas en el Espíritu para que tu oración llegue hacia Él. Hay personas que oran, yo no sé si a usted le ha pasado, que se van en la noche o en las mañanas, porque nuestra oración tiene que ser todos los días. Y llega a su casa y ora nada más un minuto. Lamentablemente hay hasta pastores que dicen no es necesario orar tanto. Si usted mira, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando se fue a orar, cuando se fue con los discípulos y Él les dijo que se quedaran orando. Pero ¿cómo los encontró? Durmiendo. Iglesia, la Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque los tiempos son malos. Por eso quiero hablar del poder que hay de orar en el Espíritu. Hay dos cosas que el cristiano debe saber, que hay dos elementos importantes que es el Espíritu y la fe. Son dos que van juntas. Debemos saber que un cristiano sin el Espíritu está muerto, y sin fe peor. Debemos saber que un cristiano, si el Espíritu está muerto, y un cristiano sin fe está más muerto. Y es muy importante, mis amados hermanos, entender que para avanzar en el reino de Dios y ver las cosas de Dios materializadas en nuestra vida, hechas reales, manifestadas, realizadas, se puede decir así, tienes que tener fe. La Biblia dice bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo tengo fe, creo en Dios, creo en la oración, creo en el diezmo, creo en la ofrenda, pero si no la pongo por obra, si no creo lo que mi Dios me está diciendo a través de la palabra, entonces mi fe es muerta. Tenemos que creerla y ponerla por obra, mis amados hermanos. En Romanos, mis amados, dice también, Romanos 14:23, y todo lo que no es por fe es pecado. Oiga bien, se lo voy a leer completo. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es por fe es pecado. Es necesario tener fe y ponerla por obra, mis amados hermanos. La Biblia nos habla y nos trae la luz de uno de los secretos, mis amados hermanos, de los antiguos, de los patriarcas, que eran hombres de fe. Como tenemos Noé, Abraham, Sara, creyeron a las promesas de Dios. De igual manera, por la fe podemos alcanzar nosotros también, porque somos hijos de Abraham. Somos hijos de la promesa. Oiga bien, si no tienes fe, nada de lo que hagas tendrá resultado. ¿Por qué? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a acercar a la oración? Una oración seca
no va a llegar al Señor. La oración del justo puede mucho. Y el apóstol Pablo nos habla que fuimos llamados a vivir en el Espíritu y vivir por el Espíritu. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Viviendo en el Espíritu, porque a través de ella podemos alcanzar diferentes cosas, lo que no podemos ver carnalmente, pero más viviendo en el Espíritu alcanzamos lo sobrenatural. Por eso dice que la oración del justo puede mucho, y fuimos llamados para vivir en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, debemos aprender a orar por el Espíritu. Oiga bien, muchos no están disfrutando este regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha dado, el orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestra fuerza. O sea, todo es diferente. Pero si yo me paro en este altar, habiendo un pueblo, tal vez una persona necesitada de que el Señor haga un milagro, y yo me pongo con los ojos abiertos: Padre, en el nombre de Jesús, sana a esta persona, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no me he metido a rogarle al Espíritu que haga ese milagro. Por eso cada vez que nosotros intercedemos en una oración, es necesario que le crea quién lo va a hacer. No lo va a hacer usted, sino que usted lo va a hacer porque le ha creído al Señor y va a ser usado a través del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer el milagro, no nosotros. Por eso es necesario orar en el Espíritu, no en nuestra fuerza, ni en nuestro deseo, mis amados hermanos, sino que se nos es revelado por el Espíritu el deseo que el Padre va a escuchar y va a responder. Eso es lo que yo les estoy explicando. Es importante que la iglesia aprenda, mis amados hermanos, a orar en el Espíritu. Es tan importante, mis amados hermanos. Hay muchos beneficios del Espíritu que tendríamos, los alcances que tendríamos, las ventajas sobre Satanás. Si usted está en el Espíritu, Satanás, olvídese, no se va a acercar, no se va a acercar a usted, porque él tiene que huir. Por eso dice la palabra: resistid al diablo y él huirá. Pero si vivo en el Espíritu, necesitamos llegar a la profundidad, mis amados hermanos, donde cambie nuestra atmósfera. Cuando alguien ora en el Espíritu, comienza a visualizar cosas diferentes. Y en lo natural no se puede. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 6:8, bien claro, mis amados hermanos. Habla de las armaduras, pero termina diciendo: orando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. No se vaya a cansar de que me estoy oyendo, que estoy hablando mucho del Espíritu. Sabe que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra todos los días en este lugar. El Señor Jesús les dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera. Era necesario, porque lo necesitábamos nosotros, mis amados hermanos. Oiga bien, sin el Espíritu no podemos hacerle la guerra al diablo. Pero si usted y yo tenemos el Espíritu, le hacemos la guerra al diablo, porque en la carne no le vamos a poder hacer la guerra al diablo.
sino en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que lo manifestemos todos los días de nuestra vida. Solo la gente que está en el Espíritu puede ascender a esas cosas tan grandes, mis amados hermanos, que es inexplicable. Orando y perseverando en ello, suplicando en el Espíritu. La gente carnal jamás va a disfrutar. Oiga bien, la gente carnal jamás va a disfrutar de las revelaciones que da el Espíritu Santo. Por eso es necesario meterse más a profundo con el Señor, amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Espero que de hoy en adelante, mis amados hermanos, le tome importancia a la oración. La oración, si nosotros entramos a una súplica, el Espíritu Santo desciende. Dios quiere escucharnos. ¿Usted cree que Dios no sabe sus problemas, sus aflicciones, sus dolores? Detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Detrás de cada uno de nosotros hay un problema, hay un proceso. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí vas a poder. Yo estaba preocupado en ciertas cosas y le dije al Señor: Señor, tú tienes la última palabra. Y te pido, me postré y le dije: te pido, Señor, te ruego, porque estaba estudiando esta palabra, que me des paz en el corazón. Y yo oía que una voz me decía: yo ya lo hice. Lo que tú estás pidiendo, yo ya lo hice. Así es que yo espero en el Señor, mis amados hermanos. Somos hijos de un gran rey. Eso sí lo tengo seguro. Por eso es necesario suplicar en el Espíritu. Es necesario, mis amados hermanos. Los misterios de Dios solo se revelan a través del Espíritu Santo. Cuando leemos la historia de Daniel, podemos ver, mis amados hermanos, cuando Nabucodonosor le dice el sueño, lo que soñó, y le da la interpretación. Pero hay algo cuando yo leo en esos pasajes de la Biblia, mis amados hermanos, que los brujos se presentan, los manda a llamar y se presentan delante de él, los adivinos, ante Nabucodonosor, el rey. Imagínense, les dice que si ellos no le interpretan el sueño, les va a cortar. Imagínense. Es un ejemplo en el cual podemos ver, mis amados hermanos. Pero una persona que anda en el Espíritu, como Daniel, es revelado el sueño y se lo da al rey. Pero hay algo aquí que a mí me impactó, que las personas estas, los brujos, le dice, escuche, por acá lo dice: lo que tú quieres, rey, solamente los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Y ellos desconocen el poder de Dios. ¿Cómo es que a ellos se les fue revelado eso? Es algo sorprendente. Entendieron que la revelación profunda y los misterios de Dios les son revelados a la gente que no anda en la carne, sino en el Espíritu. Y Daniel era uno de los hombres de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Oraba 3 veces al día. Entonces, a través de la oración vamos a recibir revelaciones para ayudar a aquellos que necesitan que le ayudemos, que necesita Dios hacer una transformación. A través del Espíritu Dios muestra quién necesita una palabra de aliento. Y Daniel pudo revelarle al rey.
Es por eso que la iglesia carnal es una hazme reír por Satanás. Oiga bien, cuando la iglesia no está caminando conforme al Espíritu, iglesia, yo no le estoy hablando del templo, yo le estoy hablando de nuestra persona. Si yo ando conforme a la carne, Satanás va a hacer y deshacer. Satanás no le tiene miedo a una persona que ande la Biblia debajo de su hombro. Satanás no le tiene miedo a aquel que tal vez le puede ir a hablar una palabra, pero depende cómo tú estés dentro de tu espíritu. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, olvídate, Dios va a hacer algo donde Satanás no va a poder resistir ni poder llegar a ti. Es bien claro, mis amados hermanos. Pero una iglesia espiritual hace temblar hasta el infierno, porque es el mismo creador de los cielos y de la tierra el que está obrando. Hay muchos ejemplos, mis amados hermanos, lamentablemente, que está ocurriendo en la iglesia. Hay veces la palabra nos está hablando, porque la palabra nos habla que es nuestra vida. La palabra es nuestra vida, mis amados hermanos. Y lamentablemente hoy en día se está viviendo que personas que se miran, ¿a qué hora va a terminar? Ya es tiempo, ya se pasó el tiempo. Pero cuando estás con la presencia del Espíritu, te está llenando y quieres más. Y quieres más. Yo no sé, mis hermanos allá donde visitaron, yo alcancé a oír un mensaje nada más, pero wow, estando en mi trabajo, yo escuché ese mensaje y hablaba de la fe, y yo le decía a mi hermano, siempre hay cosas nuevas que aprender de la palabra. Por muchos que los siervos hablen de la fe, siempre hay cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es revelada por el Espíritu. Dios Él usa a las personas, usa los pasos que están conforme a la voluntad de Él. Por eso es necesario que estemos guiados por su Espíritu. Ya es tiempo de vivir, mis amados hermanos, en el Espíritu. Las personas que no entienden qué es la llenura del Espíritu, qué es recibir del Espíritu, mis amados hermanos, para ellos es locura. Porque con una mente carnal no se puede entender lo del Espíritu. Necesitamos ir más con el Espíritu, mis amados hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Venga conmigo en Corintios, mis amados hermanos. Primera de Corintios. Vamos a leer el 14 y el 15. Para que usted vea lo que le estoy hablando, lo que el Señor. Capítulo 2, versículo 14 y 15, 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, no entendió esa palabra. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá?
mas tenemos la mente de Cristo. Por tanto, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Oraremos bajo el Espíritu. Obedeceremos a lo que el Espíritu nos quiere decir, mis amados hermanos. El apóstol Pablo nos habla y nos recomienda que nuestra súplica y oración sea en el Espíritu. Es sumamente importante, mis amados hermanos, entender que el orar en el Espíritu, ¿qué es el orar en el Espíritu? El Espíritu, como podemos orar en el Espíritu, hay dos formas. La primera es en tu propio idioma, y muy pocas veces, mis amados hermanos, logramos comprender esto. ¿Cómo ocurre esto? Cuando de pronto nosotros oramos, oiga bien, cuando de pronto nosotros oramos, aunque entiende lo que dice, pero lo que dice no sale de tus sentimientos, sino que nos dejamos ya guiar por el Espíritu, aunque entendemos, porque si yo entiendo que el Espíritu Santo me está guiando, yo me voy a someter a esa oración y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida y en su vida. Ya no somos nosotros, ya es algo que nos agarra, nos toma y nos comienza a dirigir esa oración. Sentimos que hay una fuerza que ya no es la de nosotros, y es algo que nos hace orar. Yo no sé cuántos, mis amados hermanos, han perdido ese tipo de oración. Es necesario que regresemos a ese momento íntimo con el Señor, mis amados hermanos. Cuando nosotros estamos en ese tipo de oración, somos absorbidos. Todo cambia. Sentimos que alguien nos está controlando. Ese momento yo lo he podido vivir, mis amados hermanos, el día de viernes. Le cuento yo a mi esposa que yo oraba en mi trabajo y comencé a decirle al Señor: Señor, perdóname porque te he fallado en tantas cosas. Cuando yo comencé a rendirme delante de Dios, comenzó a cambiar algo en mí que ya no era en mí. Eran lágrimas corriendo. Pasé como más de media hora. Yo hasta me afligía que alguien llegara y me dijera: ¿qué te está pasando? Pero ese es el ambiente cuando uno se deposita a que el Espíritu Santo, con entendimiento, ese es el entendimiento, mis amados hermanos, que debemos de tener, que nos debemos dejar guiar por el Espíritu para que Él cambie nuestros pensamientos. Dios se apodera de nosotros en esos momentos, mis amados hermanos. Ya no clamamos, hay veces le voy a explicar cómo a mí me pasó. Ya no clamé ni por mis necesidades, sino que comencé a clamar por otros. Comencé a clamar por el perdón del Señor. Porque es necesario que estemos listos y preparados, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: siempre orando en todo tiempo, con súplicas. Aunque somos conscientes de ciertas necesidades, oiga bien, no oramos por ellas porque empezamos a tener revelaciones en nuestro espíritu, lo que debemos orar al Padre. Ese tipo de oraciones son las que llegan delante de la presencia de Dios cuando nos dejamos guiar por su Espíritu. Allí Dios comienza a obrar, mis amados hermanos, a donde mis sentidos ya no están allí, sino que ya está el lugar del Señor en nuestra vida, a donde está la presencia de Dios. Es cuando oramos de lo profundo de nuestro corazón.
Comenzamos a tener revelaciones de lo cual Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis amados hermanos. El tiempo se pasa. Ya nosotros ya ni sentimos cuando nosotros estamos tomados por el Espíritu. Oramos y oramos, clamamos al Señor. Se nos vienen palabras que hay veces te sorprende. Bueno, en mi caso yo me he sentido feliz cuando el Espíritu me toma de esa manera. Y eso es lo que tenemos que sentir cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega y nos visita y nos toma y nos guía a través de la oración, clamando unos por otros, porque es el Espíritu Santo el que te ha visitado a tu vida. Eso es algo lo sobrenatural, mis amados hermanos. Lo que se mueve ahí. Lo que para los que son locuras, para los que andan en la carne, no entienden lo espiritual. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo para entender qué es lo que tenemos que hacer y recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No nos afecta el sueño, no nos afectan los problemas cuando usted entra en ese momento. Allí no habrá dolor, porque tú estás hablando con el Padre Celestial. Es una comunión tan íntima, mis amados hermanos. Yo no sé si cuántos no la han llegado a vivir. Es algo sorprendente, mis amados hermanos. Hoy en día, mis amados hermanos, te enseñan la palabra, te hablan de la palabra, te dicen cómo caminar en la palabra. Pero hay veces no te han presentado al Espíritu Santo, y es necesario que nos presenten al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Hay personas que son más letras y no conocen del Espíritu Santo. Oiga bien, lo que un maestro nos puede enseñar en 10 años, 2 años, 1 año, el Espíritu Santo lo puede hacer en un instante. El apóstol Pedro fue enseñado por el Espíritu Santo. Él era el que hablaba a través del apóstol Pedro, y Él puede hablar a través de nosotros. Solo basta que nos rindamos hacia su presencia. Declaremos que esas oraciones muertas se irán de nosotros, mis amados hermanos. Que esa pereza que hay veces nos tiene, que esos cansancios que hay veces de nuestro trabajo, solo llegamos a la cama y decimos: ay, Señor, gracias por este día. No, Dios quiere que te presentes delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él está viendo tu futuro, tu necesidad, lo que viene al frente. Él sabe de las necesidades que tú vas a padecer, y es por eso que es necesario. Él quiere escucharte. Él conoce todo, pero Él quiere escucharte a través de la oración, mis amados hermanos. Es necesario declarar mentes cautivas por el Espíritu Santo de Dios. Viene lo otro más hermoso, mis amados hermanos. Segundo, cómo orar en lenguas. Todos conocemos que el orar en lenguas es el orar en lenguas, mis amados hermanos. Muchas veces, si alguien habla en lenguas y usted no le entiende, es porque esa persona está hablando con Dios directamente. Se está identificando con el Señor. Eso es tan hermoso, mis amados hermanos. Si no lo ha vivido, le pido y le ruego, acérquese a Dios en oración y Él se lo va a dar. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando que nos acerquemos y le supliquemos para ser tomados por el Espíritu. Es necesario, mis amados hermanos, que si nosotros tomamos aún un privilegio, sea puesto eso delante de Dios. Por eso es necesario, hermano, amado hermano, una de las formas más concretas es orar en lengua. Por eso cada creyente debe buscar a Dios hasta que lo bautice.
Aleluya. Por eso cada creyente es necesario, oiga bien, es necesario que debe buscarlo hasta que le bautice. El apóstol Pablo encontró unos discípulos y les preguntó. Ellos sabían del Señor, sabían, pero ¿cuál era la prioridad del apóstol Pablo? La pregunta que les dijo: ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Hombres y mujeres, esos son los que Dios está buscando hoy en día, que le presenten al Espíritu Santo, que lo representen y le hablen a aquellos que necesitan. El apóstol Pablo dice: vengan para acá, voy a orar por ustedes y hoy van a recibir al Espíritu Santo. Por eso es necesario que le busquemos, mis amados hermanos, hasta entrar a ese lugar íntimo con Dios. Porque cuando tú y yo entramos a ese lugar íntimo, tú ya no le pides de la carne, sino que el Espíritu Santo está haciendo, es que se está, hermano, ¿cómo te lo explico? Es algo sobrenatural lo que Dios está haciendo. Si una persona se rinde, mis amados hermanos, y tiene una enfermedad, no necesita pedírselo. A través de esa adoración, a través de esa oración, Él va a hacer el milagro. Pero muchos, lamentablemente, mis amados hermanos, queremos buscar el milagro palpablemente, pero no lo buscamos por fe. Y es necesario creerlo por fe, buscando su presencia. Por eso es necesario, amados hermanos, buscarle. En el 19 habla de eso, mis amados hermanos, de lo que le estaba hablando, de que el apóstol Pablo se preocupaba por ellos. Si lo quiere buscar después, 19:2, ahí lo habla, mis amados hermanos. Dice: la preocupación de Pablo es que los discípulos tuvieran el Espíritu Santo. Y él les hace la pregunta así: si habían recibido el bautizo del Espíritu Santo. Y ellos respondieron que no sabían. Y hay mucho en la iglesia, mis amados hermanos, que desconocemos el bautizo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que le busquemos hasta ser bautizados, mis amados hermanos. Recuerde que solo por medio de Él podemos alcanzar eso sobrenatural. Nuestra atmósfera cambiaría, mis amados hermanos, si nosotros le buscamos de esa manera. Es tiempo de volvernos a Dios. Iglesia, tú que duermes, levántate, porque Dios quiere alumbrar tu vida, porque Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Necesitamos volvernos al Señor. Ya no tenemos que hacer esas clases de oraciones, mis amados hermanos, en el cual no llegan delante de la presencia de Dios. Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren. ¿Y cómo lo pueden hacer? El apóstol Pablo nos habla en el Efesios 6. Él nos está hablando bien claro, mis amados hermanos, cómo, de qué forma, orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando unos por los otros. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo venzo las acechanzas del diablo? Orando todo el tiempo, buscando su presencia, llenándome de su espíritu.
dejándome guiar por su presencia. Debemos entender, mis amados hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres más que solo su presencia, mis amados. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, la palabra dice que toda rodilla se doblará ante su presencia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos dejó su espíritu para que podamos ser guiados. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Cuántos estamos preparados? No me va a mentir a mí no me va a mentir. Nomás hágase la respuesta usted solo y Dios. Usted tiene que estar seguro de quién lo está guiando en la tierra, mis amados hermanos, porque Dios nos ha dejado un consolador, y es el Espíritu Santo. Vamos a recibir grandes beneficios, mis amados hermanos, si caminamos delante de su presencia. Y ese es un gran beneficio para nuestra alma, mis amados hermanos. Es la fuente de vida, nuestro canal de bendición, el que apaga la sed. Se refiere al Espíritu Santo. Él es, mis amados hermanos. ¿Cuánto te has alejado de Dios? ¿Cuántas oraciones no han llegado delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces le has servido a Dios y tú crees que solamente es por salir del compromiso? Acércate al Espíritu Santo, porque Dios te quiere usar. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere llenarte, pero es necesario que le clames, que le supliques, porque al suplicar a Dios tocamos el corazón de nuestro Señor. ¿Quieres ser sano? Busca su presencia. ¿Quieres una respuesta, que tu familia cambie? Busca su presencia. Él es el que cambia todas las cosas. Nosotros no podemos cambiar nada. El que lo puede hacer es la misma presencia del Espíritu Santo. Le digo yo a mi esposa, ya la hermana ya está predicando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a hacer algo ahora. Desde que yo salí de mi casa, el Espíritu Santo iba a hacer algo, y eso solo lo puede hacer Él. Aunque yo me pueda desgalillar gritando, si yo no lo hago conforme me está diciendo el apóstol Pablo, no desciende nada, porque en la carne no se puede hacer nada, pero en el Espíritu, con entendimiento, sí lo va a hacer. ¿Te has alejado de Dios, mis amados hermanos? En la oración, vuélvete. La Biblia dice que volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Con esto yo termino, mis amados hermanos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tú y yo no estamos por casualidad en este lugar. Es porque Dios te tiene en este lugar, porque Dios te predestinó y tiene un plan contigo y no lo ha terminado. Vengamos en palabras de oración, dándole gracias al Señor. Si tú te has consentido, que te has alejado de Dios, que le has fallado, ábrele tu corazón, mi amado hermano. Reconcíliate con Él, porque en Él podemos encontrar esa paz que el mundo no nos puede dar. Dios te quiere usar de muchas maneras. Él toca el corazón para que el hombre se lo abra. Él es una persona tan caballerosa que no te impulsa, sino que solamente toca tu corazón
para que tú les sirvas. Dios quiere usar personas para hablar su palabra. Dios quiere usar personas para que le adoren en la alabanza. Dios quiere usar personas para aquellos que están perdidos allá afuera. Sométete al Espíritu Santo. Vas a tener la respuesta que tú quieres y la que estás esperando. Ya no te alejes de Dios. Acércate. Porque es necesario que le creamos para que Él obre en nuestras vidas. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad, Señor, que me has dado, Señor, de poder hablar tu palabra. Te damos gracias, Dios mío santo, porque a través, Dios mío, de la oración nos podemos acercar a tu presencia. Mas tu palabra me hace ver, Dios mío, que nos debemos rendir ante tu presencia, Padre. Dios mío santo, dejarnos llevar por esa atmósfera hermosa en el cual tú moras, Dios mío santo. Cuando nuestros pensamientos, Señor, son tomados por tu presencia, hay un cambio diferente. Hay algo sobrenatural que se mueve, Dios mío santo. Ya no somos nosotros hablando, Señor, sino tú dándonos la dirección, Padre, dándonos la paz, Señor, en medio de esos problemas, dándonos esa serenidad, Dios mío, confiando de que tú tienes la última palabra, Padre. Dios mío, el que cambia la mente, el que transforma, es tu Espíritu, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra, porque una vez más has hablado a mi vida, Padre. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Désela fuerte.